Veamos laboratorio configurando iOS o el sistema de prevención de intrusión o IPS que se conoce. Tenemos tres routers, R1, R2 y R3. ¿Cuáles son los objetivos? Que habilitemos el iOS IPS, configuremos el registro, modifiquemos una firma IPS y verifiquemos el IPS. ¿Cuál es su tarea? Es habilitar el IPS en el router R1 para escanear el tráfico que ingresa a la red 192.168.1.0, que es la red LAN de él. El servidor etiquetado como syslog se utiliza para registrar mensajes IPS. Debe configurar el enrutador para identificar el servidor syslog para recibir mensajes de registro. Mostrar la hora y la fecha correcta en los mensajes de syslog es vital cuando se utiliza syslog para monitorear la red. Establezca el reloj y configure el servicio de marca de tiempo para iniciar sesión en los routers. Por último, habilite IPS para producir una alerta y descartar los paquetes de respuestas de ECO y CMP en línea. El servidor y los PC han sido preconfigurados y los routers también han sido preconfigurados con la contraseña Cisco EMPA 55 para el modo privilegiado y Cisco Compa 55 para el modo de consola. ¿Ya? Dentro del paquete tracer hay una nota: los routers ya tienen los archivos de firma importados y en su lugar. Son los archivos XML predeterminados en Flash. Por este motivo no es necesario configurar la clave criptográfica pública y completar una importación manual de los archivos de firma. Entonces, lo primero que nos piden es que verifiquemos la conectividad de red desde PCC a PCA. Entonces, PCC, que tiene la IP 32, vamos a ir a PCA, vamos a hacer un ping al 192.168.3.2. Vamos a ver que recorra la red, debería ser exitoso según dice, ahí está correctamente. Y tenemos el PCA, que es el 192.168.1.2. Vamos a desktop, ping al 192.168.1.2 y también es exitoso, así que no tenemos problema. En el paso 2, crea un directorio de configuración IPS en el iOS en la Flash. Entonces en el R1 vamos a entrar al modo de CLI, en el modo privilegiado, ¿ya? Esto es Cisco EMPA 55. Vamos a escribir mkdir y vamos a crear un directorio que se llama ipsdir. Entonces con mkdir, ipsdir, vamos a crear el directorio, le damos Enter y el directorio está creado. En el paso 3, configure la ubicación de almacenamiento de la firma IPS. En R1, configure la ubicación de almacenamiento de firmas IPS para que sea el directorio que acaba de crear. Entonces, en el modo de configuración de terminal, en el R1, escribimos el comando ips config location flash dos puntos y el comando, vamos a agrandar esto para acá, ahí, ipsdir. En el paso 4, cree una regla IPS. En R1 cree un nombre de regla IPS mediante el comando ipsname y un nombre en el modo de configuración global y asigne a la regla IPS el nombre iOS IPS. Entonces vamos a crear una regla IPS con el comando ipsname, ¿ya? iOS IPS. Ahí, iOS IPS. Y ahí creamos una regla. Habilita el registro.
iOS IPS admite el uso de Syslog para enviar notificaciones de eventos. La notificación de Syslog está habilitada de forma predeterminada. Si la consola de registro está habilitada, se muestran los mensajes de Syslog de IPS. Entonces, la letra A nos pide habilitar Syslog si no está habilitado. Entonces, con el comando IPS notify log lo habilitamos. Si es necesario, utiliza el comando clockset en el modo exit privilegiado para restablecer el reloj. Entonces decimos exit, clockset, son las 12, 2.36, 2.00. Hoy día estamos a 14 de noviembre del 2023. Y ahí establecemos la hora con el comando clock, show clock, que diga show clock. Ahí vemos que está puesta la hora como tal. Entonces, verifique que el servicio de marca de tiempo para el registro esté habilitado en el router mediante el comando showrun. Habilita el servicio de marca de tiempo si no está habilitado. ¿Cómo se habilita esto? En el modo de configuración de terminales es service timestamp log de obtain msec. Y para que se envíen los mensajes tenemos que declarar que el login host y decir cuál es la dirección IP donde está el servidor. Ya, la dirección IP es la 192.168.1.50 y lo podemos validar ahí. 192.168.1.50. Y esa es la dirección IP que tiene nuestro servidor SYS. Ahora bien, nos pide en el paso 6, configure iOS IPS para utilizar las categorías de firma. Retire la categoría de todas las firmas con el comando retire true. Todas las firmas dentro de la versión de la firma. Anule la retirada de la categoría iOS-IPS Basic con el comando retirete false. Entonces, ¿cómo es esto? IPS signature category, ahí estoy dentro. El category all, y le vamos a decir todas las categorías, retire true. Exit. Y ahora creamos el category iOS-IPS Basic, ahí iOS-IPS Basic, y ahora lo habilitamos con el retire false. Exit. Y exit nuevamente. Confirmo los cambios, enter, confirmamos los cambios. Y ahí se aplicaron los cambios de las firmas. Aplique la regla IPS a una interfaz en el paso 7. Aplique la regla IPS a una interfaz con el comando IPS name, la dirección en el modo de configuración de interfaz. Aplique la regla saliente en la interfaz FACETNet 00 de R1. Después de habilitar IPS, se enviarán algunos mensajes de registro a la línea de consola que indican que los motores IPS se están inicializando. Nota, la regla de IN significa que IPS inspecciona solo el tráfico que entra en la interfaz. Del mismo modo, out significa que solo sale el tráfico, que solo va a chequear el tráfico que sale por esa interfaz. Entonces vamos a ingresar a la interface, FACETNet 0/0 y con IPS, iOS, IPS
out. IP, IPS, iOS, IPS, out. Y ahí está. Parte 2. Modificar la firma. Cambie el evento de acción de una firma. Anule la retirada de la firma de solicitud de ECO, firma 2004. Suffix ID 0. Y habilítela y cambie la acción de firma a alerta y descarte. Entonces, para eso vamos a ver también, vamos a aprovechar de ver aquí qué es lo que tenemos en el servidor syslog. Ahí en nuestro servidor syslog que estamos viendo, y también aquí tenemos que está trabajando correctamente. Ahí está la hora, el día, la hora en que se ocurrió esto, que comenzó el proceso, ¿ya? Telefirma, y ahí nos va dando el registro que va teniendo también. Entonces ahora vamos a decir exit aquí y vamos a cambiar el evento de acción de una firma. Entonces, con el comando IP, IPS, signature, definition, con el comando signature 2004, espacio 0, el status retire false y luego enable to do. Exit. Engine. Y dentro del engine que me dé el event action, que se llama produce new alert, tal cual está ahí, y el event action Daddy Packet Inline. Salimos de acá con exit, volvemos a salir de este otro lado, exit, y volvemos a salir de acá nuevamente con exit. Dice que yo deseo confirmar los cambios, enter, y se aceptan los cambios. Utilice los comandos show para verificar IPS. Utilice el comando show IP IPS all para ver el resultado del estado de configuración de IPS. Entonces salgo de acá y escribo show IP IPS all. Y aquí va mostrando un listado. Signature en la firma, archivo de firma de configuración y el estado. ¿Bien? Y aquí aparecen todas las características. ¿Ya? Entonces dice, ¿en qué interfaces y en qué dirección se aplica la regla iOS IPS? Entonces, ¿en qué parte? Aquí tenemos la categoría iOS IPS. ¿Ya? Esta es la configuración por CLI de la categoría. Y nos dice a través de qué interfaz y a qué dirección se aplica la regla. ¿Ya? Entonces, nosotros ya estamos haciendo el show IP, lo hemos hecho en la faceta N00 de salida. Verifique que la IPS esté funcionando correctamente. Desde PCC intente hacer PIN a PCA. Entonces voy a ir a PCC, nuevamente acá. No era en ese, era en ese. Y vamos a intentar hacer PIN. Los PIN deberían fallar. Esto se debe a que la regla IPS para la acción de evento de una solicitud de ECO se estableció en denegar paquetes de línea. Ya, en línea. Entonces ahora hagámoslo desde PCA a PCC. Vamos a PCA y hacemos lo mismo al 3.2. ¿Ya? Aquí el PIN debe ser exitoso. Esto se debe a que la regla IPS no cubre la respuesta de eco.
Cuando PSA hace pin a PCC, PCC responde con una respuesta de eco. Si miramos, aquí están los mensajes de siglo, ¿ven? Aquí aparecen los registros de los signos. Dice, vea los mensajes de siglo, haga clic en el servidor siglo, seleccione la pestaña de configuración, en el menú de navegación izquierdo, seleccione siglos para ver el archivo de registro. Y ahí tenemos nuestras firmas como tal. Ahora, si yo quiero ver qué es lo que hay acá, con dir flash dos puntos, yo puedo ver los directorios que hay y algo que se puede ver. Aquí están las firmas XML, ¿ven? Y con eso, y ahí está el directorio que creamos, el DRW, la D es de directorio, ¿ya? Y se puede escribir, ¿ya? Y dentro de ese, de acá, también tenemos las dos categorías de firma. Y con eso terminamos el laboratorio de IPS, estimados.